Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo saben, estamos en Chile, estamos en territorio chileno para probar comida callejera. Le tocó el turno a Chile, es nuestra primera vez aquí. No sé si ya se vieron ese video, pero ya subí un primer video reaccionando a mis primeros momentos aquí en Chile. Lo puedes ver en la descripción de este video, te voy a dejar el enlace para que veas ese video. Me acompaña mi linda esposa, como ya sabrán, en este viaje me acompaña ella. Estoy muy contenta y muy emocionada, vamos a ver qué probamos. Vamos a ver qué conseguimos. Para los que no lo saben, ella es vegetariana, vamos a ver qué conseguimos para ella, pero esa parte de lo que ella va a comer lo van a ver en su canal, así que les voy a dejar el enlace a su canal en la descripción de este video para que vayan a ver ese video. El mío va a ser de comida de todo lo que se me atraviese por el camino en la calle, eso lo van a ver en este video, así que comencemos. Bueno, miren, el pasaje de metro, dependiendo de la hora, tiene un precio diferente. El más caro está en 800 pesos, el de la hora media 720 pesos y el más barato 640 pesos chilenos. El de 800, que era el más caro, fue cuando lo subieron a 830 y por eso empezaron las protestas, porque lo subieron de 800 a 830. Volvieron a bajarlo, ahorita están 800 otra vez. Estoy viendo los precios por aquí, la chuletica, para que sepan más o menos cuánto cuesta los pasajes de metro acá. Bueno, lo que sí les puedo decir es que está bastante despejado el metro. Debe ser que no es hora pico también. Van a ser las 6 de la tarde aquí. Lo que sí es que está bastante caliente. Lo que quise decir es que no es hora punta como le conocen aquí. Bueno, y ya estamos en Paseo de Armas, ya lo estuvimos viendo en mi primer video sobre la llegada aquí a Chile. Vamos a ver qué comidas conseguimos en este lugar, vamos a ver qué tantas cosas callejeras conseguimos. Y lo primero que voy a probar por aquí va a ser una bebida que es muy típica, que he visto en todos lados y que me han dicho muchísimo que la pruebe. Voy a buscar eso y ya se los muestro. Está pasando un señor con un carrito y aquí tenemos otro justo aquí al ladito. Esto es lo que vamos a probar. Hay diferentes tamaños, grande, mediano, chico, XL y de litro. Yo voy a pedir uno chico porque la verdad es que como vamos a comer varias cosas hoy, no me quiero llenar con una sola cosa y la idea es probar. Este, por lo que veo, se llama copihue y dice que es jugo de huesillos y es la bebida de Chile. Así que bueno, miren los vasitos aquí. Vamos a ver qué es lo que es. Ok, en la lengua nativa el trigo le dicen aquí mote, por eso se llama mote de huesillos. Ah, ok. Vale, esto viene duro, ¿qué le hacen eso? ¿Lo sancochan? O sea, ¿cuál es el proceso? Bueno, el trigo se echa a hervir hasta que salga el pelito. Ajá. Ya una vez que está abierto. Ok, y esto está suavecito. Ok. Ok. ¿Y luego el líquido de qué es? El líquido es el durazno deshidratado hervido en agua con azúcar. Ok. Durazno deshidratado hervido en agua. Ah, ok, ok. Ok, vamos a querer uno. Vamos a querer uno A ver qué tal. mediano. Miren, él tiene aquí su saco con su trigo y tiene la bebida allí de durazno. Y tú ves a todo el mundo con ese vaso en la calle, en la mano. Miren, simplemente una cucharita y está listo para comerse. Aquí está. Bueno, ahora llegó mi turno para probar esto. Vamos a ver qué tal. Quiero probarlo con todo un poco. El durazno es difícil de picar. Claro. Eso sí. Pero ya piqué durazno y voy a agarrar con trigo. Y ya se me fue el durazno. Ahí está. Aquí está. Durazno, trigo y el agüita. Está muy bueno. Está buenísimo porque el agüita es así dulce, pero no es tan dulce. Y es súper refrescante porque está frita. Y el clima, como está tan caliente, pues ya sé por qué lo beben tan. Bueno, hoy está haciendo calor, por ejemplo. Miren, esto está riquísimo. El durazno es buenísimo. De verdad, a la vista, quizás para muchas personas se ve un poco extraño esto así, pero la verdad es que está muy rico, muy bueno. La verdad, nunca había escuchado hablar de esto, pero está muy bueno. Miren qué tal, para botar las colillas de los cigarros, aquí le dicen puchos. ¿Qué tal?
Y llegamos al primer sitio donde vamos a comer. Es este sitio de aquí, que venden muchísimas opciones, tienen muchísimas, pero yo voy a comer una porque si no, no voy a poder probar otras cosas en otros lados. Y el primero que voy a probar va a ser este de aquí, que se llama chorrillana. Me dicen que es muy común aquí que las personas coman de esto. Es un plato que viene con papa frita, carne, huevo y cebolla caramelizada, así todo amontonado así. Yo me voy a comer uno de esos, a ver qué tal. La bebida que elegí para acompañar mi comida es esta, se llama pap. Me la recomendaron, pero no me supieron decir de qué sabor era. Para los que me ven de Chile, díganme de qué sabor es, porque bueno, aún no la he probado, pero ya la iré a probar. Lo que pasa es que hay refrescos en el que uno no sabe muy bien de qué son. Por ejemplo, en Venezuela hay uno que se llama frescolita, que eso debería ser como una fresa, pero sabes, como que no es fresa. Ya averigué, antes que me crucifiquen en los comentarios por no averiguar, es a base de papaya. Este sabor es a base de papaya chilena. Vamos a ver qué tal, ahorita les digo cuando empiece a comer. Bueno, miren, esta es mi comida. Fíjense, esto es tomate, carne, cebolla, papa y salchicha por aquí. Esto es una bomba de comida, ¿yo? Y es grande, y eso que pedí el pequeño, o sea, esto es el pequeño, el menú pequeño. Quiero probar el refresco. A ver qué tal, que me intriga ese sabor a papaya. Bueno, no sé si me sabe a papaya, está rico, está sabroso. ¿A qué te sabe? Es como un sabor nuevo, pero sabe como a refresco, o sea, es refresco. Es una bebida gaseosa, pero no sé si sabe a papaya como tal, pues. Pero sí, está bueno, me gusta. Ahora vamos a echarle un poquito de salsa de ajo a esto, para comer como Dios manda aquí esto. Aquí, papita. Mira, está muy bueno. Ay, miren el huevo frito está en su punto. Tiene la amarilla así un poquito aguada. Miren esto, qué rico. Esto está muy pero muy bueno, amigos. Me gusta este menú. Eso sí, no me lo voy a poder comer todo, porque si yo me como todo este plato no vamos a poder seguir haciendo el video, y esa no es la idea. La chorrillana está súper aprobadísima, muy bueno. Y el refresco pap también está muy rico, un sabor nuevo, está muy bueno. Miren, el presidente está hablando y la gente está aquí escuchando. Y lo que busca es sancionar con mayor rigor el delito de desórdenes públicos cuando tiene. Miren qué curiosidad, al helado ron con pasa, como lo conozco yo en Venezuela, aquí le dicen pasas al ron, como dice allí, miren. Estos fueron parte de los destrozos, como quemaron esto, miren cómo está todo derretido del fuego, le prendieron candela. Y muchos negocios como este tienen cerrada la Santa María y tienen solo la puertica aquí abierta para evitar saqueos. Muchos están así. Miren, y ahora me vine a comer un plato que se llama sopa y pilla. Es así tal cual como lo dicen. Es un preparado que hacen con una masa que lleva auyama, que aquí le dicen ¿cómo? Zapallo. Aquí le dicen zapallo a la auyama. Miren, es frito, lo tienen aquí. Y ya vamos a probar eso a ver qué tal. Las sopaipillas son estas tortillas, así como podríamos llamarle tortilla, y estos son pastelitos aquí, que son empanadas. Aquí le dicen empanadas a estos. Esa sopaipilla cuesta 200 pesitos, que son estas dos bonitas que tengo acá. Vamos a pedir dos. Y vamos a pedir dos, y están allí, saliendo ahorita. Sí. ¿Puedo ir tomando esa? Sí. Ok, ¿y esto cómo acostumbran a comérselo? ¿Qué le echamos? Ok. Hay guancadita, salsa peruana, mayo ajo, ketchup, mayo soda, mostaza. Ok. Ok. Bueno, ya tenemos aquí nuestra sopaipilla, como aquí le dicen, es una sola palabra, sopaipilla, se llama así. Y voy a probarla. Vamos a ver, esto está hirviendo. Es muy buena, la masa es riquísima. Es una masa muy rica. La quise probar sola antes de echarle la salsa. Está muy buena la masa. Ahora voy a probar la salsa y que ella la pruebe. Ahora toca el turno de probarla con salsa.
Es salsa peruana. Pica un pelín al final, pero un pelín sí. Está buenísima. Súper rica. Y eso que no tiene ningún tipo de relleno, la tortilla como tal es solo salsa. Y pica un poquito al final, pero no pica casi nada. Mexicanos, no pica nada. Este es No mayo. le sentirían para nada el sabor. Sí, esto para ustedes sería nada. Cosquillas. Y esta es mayo ajo. Está muy rica también. Es mayonesa y ajo. Está muy rico esto. Miren cómo salen ahí. Están bastantes allí. Bueno, les puedo ir comentando que esa sopaipilla está siendo uno de mis platos favoritos hasta el momento. En cuanto al precio, es súper regalado. Son 200 pesos chilenos, que eso es ni medio dólar. Yo les voy a estar dejando exactamente la conversión aquí, pero son exactamente como unos 30 céntimos de dólar, algo así más o menos. Por 500 pesos compré una bolsita de choritos, se llaman. Son unas cositas envueltas de chocolate. Vamos a ver qué tal. Están ricos, miren. Es esto así. Está muy bueno. Está muy rico, un dulcito ahí sabrosito. Vean cómo los disturbios han afectado el comercio, que son 7:30. Ahorita exactamente son 7:30 de la tarde. Y ya todos los negocios prácticamente están cerrados por miedo a que hayan protestas mayores. Miren cómo están cerrados a medias. Y los que no están cerrados ya están a punto de cerrar. Y muchos, pero muchos de camino aquí estaban colocando rejas con mayor protección por si los van a saquear o algo, proteger mejor los negocios. Y me vine al mercado de La Vega para comerme una rica empanada chilena y la pedí de pino porque me dicen que esa es la más común que se comen aquí en Chile. Vamos a ver qué tal es, porque no podía dejar de hacer este video de comiendo comida callejera sin probar esa rica empanada chilena. Miren, esta es la empanadita, mirenla como es frita. Vamos a ver qué tal es. La rellena es carne molida. No entendía que era de pino, pero fíjense, es carne molida, ya les voy a mostrar más. Es como un pastelito en Venezuela de carne molida, tal cual. Pero bueno, la masa es un poquito diferente, un poquito más gruesa de este lado acá. Pero está divina, está riquísima. El señor nos está haciendo un show en vivo aquí, miren. Empanada chilena, riquísima. Continuemos. Empanada chilena me la comí en este sitio aquí. Se llaman Empanada Dengo. Ok, y aquí en Plaza de Armas voy a entrar a este lugar de acá, que lo recién remodelaron hace poco, donde hay una infinidad de negocios para comer el famoso completo, porque no podía dejar de comer uno de esos de allí para probarlo. Bueno, me están diciendo que el que más comen aquí en Chile es el italiano, el completo italiano, que trae tomate, mayonesa, aguacate y salchicha. Es como un hot dog, como ya les estaba diciendo, pero el relleno es diferente a como lo estamos acostumbrados a comer, por ejemplo, en Venezuela, o como se lo comen en Estados Unidos, y es pero muy común. Miren, es que todos estos puestos que están a lo largo de todo este lugar aquí, todos venden los completos estos de acá. Ese italiano que nos vamos a comer cuesta 1050 pesos sin bebida, es solo el completo italiano. Ay, palabra cierta. Un italiano solo. Este tiquecito, igual te lo retiramos. Quería probar mucho esto porque en todos lados hay disponible para comprar. Y bueno, en buen lugar. La verdad es que estoy hasta aquí de comida, pero bueno, en otros videos ya estoy acostumbrado a comer mucho. Para eso también hice mucha dieta antes de venir. Ese aguacate que le echan parece como un guacamole, parece un guacamole. Aquí lo tenemos, el completo italiano, que es el que más comen aquí en Chile, es el que más común lo piden. Fíjense cómo es. Este aquí es un pan como de perro caliente y le echan aguacate, mayonesa, tiene tomate por debajo de esto y obviamente una salchicha por allí. Vamos a pegarle ese primer mordisco. Ah, ¿se fijaron del plato como tiene aquí? Para que no se te caiga, miren. Bien pensado. Está calientico y el pan está suavecito.
¿Cuál? Ayer viendo la Me faltó así como el crunchy de la papa frita, porque estoy acostumbrado a comer con papa frita, pero está muy rico porque está súper fresco por el tomate y el aguacate que lleva, le da como frescura. Está muy rico, la verdad. Miren la salchicha, y aquí está todo el relleno, está el tomatico por aquí, pero no se ve. Miren, el completo está muy completo. Y este es el italiano porque, bueno, hace la bandera de Italia, verde, blanca y roja. Por eso le llaman el italiano. Está buenísimo. Bueno, amigos, ya terminamos el video, completamos el video con el completo. Estaba súper bueno, ya no me cabe más nada. Ella no comió mucho, pero ella nunca come tanta comida. Pero yo sí que comí bastante. Todo lo que vieron en el video de hoy, yo fui el que se lo comió. Así que, bueno, no todo. Me ayudaron bastante porque el grupo de hoy era grande. Los que estábamos hoy recorriendo las calles de Santiago de Chile. Pero toda la comida estuvo riquísima. Mi favorito, lo que más me gustó de toda la comida que probamos hoy fue la sopa y pilla. Ese nombre se me olvida, sopa y pilla. Estuvo buenísima. Las salsas que le ponen son riquísimas. De verdad que me encantó, no sé a ti. No, y además que como ella lo puede comer porque es algo vegetariano, está súper bien, así que estuvo riquísimo y buenísimo. A mí me encantó, fue una de las cosas favoritas. Así que bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, espero que no les haya dado mucha hambre, porque sé que estos videos suelen causar hambre y normalmente lo ven de noche. Entonces me dicen en los comentarios, estoy viendo este video a las 11 de la noche, voy a correr a comprarme algo. Lo siento por eso. Amigos, no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales, en mi Instagram como Gabriel Herrera _ y en el de ella como Angeliana acá. Angeliana acá. También los invito a suscribirse al canal de YouTube si aún no lo están. Activen todas las notificaciones para que YouTube siempre les avise cuando subo un video nuevo. Así que bueno, hasta aquí amigos, me despido. No se pierdan los próximos videos porque van a estar buenísimos. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.